saludo nuevamente, aunque ya hablamos casi con todos. Y bueno, quiero agradecer especialmente estar invitada a este encuentro, sobre todo a Estados Unidos, que realmente es un país de oportunidades, y esto es un ejemplo de que estemos acá, teólogos de Latinoamérica, hablando en español. Eso no es común en las universidades americanas, porque generalmente se protege la lengua y ni siquiera se ponen traductores en las conferencias. Así que estemos hablando en una universidad estadounidense en español, habla de un ejemplo de inclusión. Y otra cosa que quiero también mencionar, yo vengo de un país, Argentina, donde cierto sector de la sociedad se envenena cuando ve que estudiantes extranjeros van a formarse en las universidades nuestras, públicas. Y Estados Unidos es un ejemplo donde no solamente está lleno de alumnos extranjeros, y uno podría decir porque pagan, pero algo más interesante, está lleno de profesores extranjeros a los que Estados Unidos les paga un sueldo para que vengan a enseñar aquello en lo que se han formado en sus países. Entonces me parece que es interesante para llevarnos esto como ejemplo a nuestros países de origen. Hay una frase de Toscanini que voy a citar, que me parece pertinente. Él tiene un debate con María Cala por cartel. Entonces le dice a ella: no se ven las estrellas cuando el sol está brillando. ¿Por qué traigo esto? Porque después de que habló Scanone, yo no puedo hablar de teología del pueblo, a pesar de que soy teóloga y trabajo ese tema con toda humildad, aprendiendo de él y de otros maestros que he tenido. Mi ámbito de trabajo dentro de la teología es la política, también fui formada en teoría política, en ciencia política, y trabajo en la conexión entre la teología y la política. Entonces no voy a hablar de la teología del pueblo ni de la teología de la liberación, sino, como me han pedido, dar alguna información de aquello en lo que pretendo especializarme, que son las condiciones políticas en América Latina y qué vínculo puede tener eso con la teología. Ustedes saben que, corriendo por izquierda, a los intelectuales se les dice que la teología no debe meterse en política, que debe ocuparse de la religión. Entonces me gustaría, como dice Platón en el Gorgias, antes de empezar un debate hay que poner en claro las categorías para saber de qué estamos hablando. Y creo que hay que diferenciar entre religión y teología en el campo de la política. Lo que más comúnmente escuchamos es gente formada en teología que habla de la relación iglesia-estado. Y en ese caso se está ocupando de cómo la religión colabora o no con los fines de la política. Pero en el caso de la teología en vínculo con la política, la función es otra. Y no es colaborar con los fines, sino cuestionar los principios de la política. Entonces el campo en el que yo trabajo no es la relación iglesia-estado, sino qué función tiene un teólogo en el campo de la política al momento de cuestionar aquellos principios sobre los cuales se sostiene un sistema. Y eso, en última instancia, es la función de un teólogo, desde la teología natural, previa a Aristóteles, preguntar por las causas. Cuando esas causas se divinizan, se sacralizan, es cuando estamos hablando de una teología política. En el campo de la política contemporánea, todo sistema se sostiene sobre principios, que son sus causas. Y esos principios son sacralizados. Entonces la función de un teólogo es ver cuáles son las verdaderas causas sagradas, es decir, aquellas que son necesarias, es decir, Dios, en términos filosóficos, por eso hablo de necesarias, y cuáles son aquellas causas que, siendo contingentes, se ponen con pretensión de autoridad en el lugar de lo necesario y luego se la sacraliza, de modo tal que asistimos
a modalidades políticas que son puestas como necesarias cuando en realidad no lo son y que son sacralizadas. Entonces, si hay una función del teólogo en la política, justamente es desentronar falsos dioses y dejar el trono vacío para que la palabra pública es la que ocupe ese espacio. Desde ese lugar, entonces, es que yo trabajo el vínculo entre la teología y la política, viendo cuáles son, siempre dentro del Estado moderno, las modalidades republicanas, sus estilos. Y veo que en Latinoamérica, y eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes, no para hablar desde el lugar del saber, sino para poner en debate dos temas que hoy son relevantes en Latinoamérica y el Caribe y a nivel mundial. Uno es esta nueva modalidad política, que son los populismos, por un lado, y por otro lado, el tema del trabajo. Son dos temas que aparecen en el discurso de Francisco. En el primer caso, se lo acusa. En algunos ámbitos el Papa es marxista, en otros ámbitos el Papa es populista, y hasta incluso acaba de dar una entrevista en el diario El País de España, un poco explicando que hay, como diría Aristóteles, distintos modos de predicar la sustancia y que los populismos no se dan igual ni en los distintos momentos históricos ni en los distintos contextos políticos. Y por otro lado, el tema del trabajo, que también está presente en el Papa Francisco como un espacio o como una condición necesaria de la dignidad. Para tomar algunos datos y no hacer poesía, es algo que acá hay colegas y alumnos míos que me han escuchado decir esto muchas veces, que los intelectuales, no solamente los teólogos, tenemos que tener cuidado de no hacer poesía y de no hablar desde el lugar del deber ser. Y el modo de controlarnos de eso es hablar desde lo situado, ¿no? Ir a la realidad efectiva. ¿De dónde tomar esos datos? Me pareció apropiado, dado el contexto, tomarlos de la página del CELAM. Ahí el CEVITEPAL acaba de inaugurar hace apenas 2 meses, donde gentilmente me han invitado, el Observatorio Social. Y ellos tienen un informe sobre lo que consideran que es la situación de la pobreza en Latinoamérica. Y aparecen 2 temas muy interesantes. Uno es el tema de la desigualdad social y otro es el tema de la propiedad privada de la tierra concentrada. Entonces me parece que esos 2 elementos sería bueno ponerlos y tenerlos en cuenta para un debate conjunto. Creo que mañana vamos a trabajar más por comisiones. Y el tema del trabajo. En cuanto a la desigualdad social durante muchos años, cualquiera que hablaba de desigualdad social rápidamente era acusado de marxista, utilizar categorías marxistas. Yo nací en el año 65, la Guerra Fría para mí es algo bastante lejano, las peleas de los montoneros en Latinoamérica también, y mi realidad hoy son los populismos y la falta de trabajo. Entonces sí, me parece pertinente utilizar algunas herramientas que ha aportado la sociología. Y esto de la desigualdad social justamente es un tema interesante porque como aparece hoy planteado en la teoría política, no es en términos ya de clase social, lo cual fue cuestionado en Argentina, básicamente, en Argentina, no solamente por la teología del pueblo, sino por aquello que se conoce como la izquierda nacional y popular, que fueron los primeros que se desprenden de esta posición marxista de hablar del pobre como categoría y empiezan a hablar del pobre como un concreto. Entonces, el tema de la desigualdad pasa a verse de otra manera y en Estados Unidos hay un gran pensador que falleció hace un par de años, que es Charles Tilly, de la Universidad de Columbia, y que tiene un libro fantástico que se llama La desigualdad, precisamente. Y lo que dice Tilly, que está presente en algunos documentos del Observatorio del CELAM, por eso lo traigo a la mesa, es que normalmente se cree que la desigualdad social es una consecuencia de la pobreza. Que porque hay pobreza, entonces hay desigualdad. Y lo que hoy se maneja en el debate académico de la teoría política, a partir de lo que se conoce como la teoría del discurso, es que es exactamente al revés. Que la desigualdad social es condición necesaria de la pobreza. Es decir, hay pobreza
porque hay concentración de bienes en unos pocos y falta de oportunidades para grandes mayorías. Y eso es posible porque primero se genera discursivamente la desigualdad a través de pares categoriales. Por ejemplo, en los Estados Unidos en el siglo XIX, el par categorial era protestantes católicos. Entonces, sobre el polo protestante se ponía toda la carga valorativa positiva: trabajador, honesto, virtuoso, piadoso. Y sobre el polo católico, irlandés, trabajador, migrante, se ponía toda la carga negativa, ¿no? Vago, borracho, come personas, porque comulgaban y no sabían de qué se trataba eso. Bueno, es muy interesante, hay mucho escrito al respecto, pero justamente lo que se veía es que esa construcción discursiva de pares categoriales era funcional a la explotación laboral, porque justamente como los irlandeses católicos eran acusados de todo lo peor, gracias que le daban trabajo, porque ni siquiera cobraban por su trabajo, estaban en condiciones de esclavitud en el comienzo. Esto lo podemos repetir en otros ejemplos, en cuestiones de género, hombre-mujer, en Latinoamérica, español-indígena. Entonces, estas construcciones discursivas de pares categoriales generan una desigualdad que luego permite la pobreza. ¿Por qué? Porque aquellas personas que fueron denigradas para poder impedirles toda posibilidad de reclamar y ser reconocidos en sus derechos, es muy fácil, incluso sin conflicto moral, de explotarlas. Gracias que le estoy tirando unos pesos, decimos en Argentina. Entonces, esto es muy importante para entender el problema de la pobreza. Por supuesto que hoy el tema, desde el año 96, con El fin del trabajo, con Jeremy Rifkin, hasta el último libro de Piketty sobre el estudio de la riqueza, tenemos una amplia gama de autores a diestra y siniestra, nunca mejor dicho, que pueden explicar esto. Pero es interesante ver cómo esta situación de desigualdad en Latinoamérica hace que para algunos, aquellos que creen que la desigualdad es una consecuencia de la pobreza, entonces la solución del problema es económico, porque es coyuntural. Con medidas económicas solucionamos la pobreza y resolvemos la desigualdad. Pero para aquellos que creen que la desigualdad es condición de la pobreza, el problema es estructural, no coyuntural, porque es una construcción discursiva, puramente contingente, que se naturaliza y se hace visible como necesaria. Entonces, para aquellos que entienden que la desigualdad, o que ven que la desigualdad es condición de la pobreza, la solución no es política, no es económica, sino política, porque el problema pasa a ser estructural. Entonces, ese es un primer punto, pensar en qué términos o ponernos de acuerdo qué entendemos cuando mencionamos pobreza y cuando mencionamos la categoría de desigualdad. Por otro lado, el tema que aparece también en los informes del Observatorio Social, que es la propiedad privada de la tierra concentrada. Esto es muy interesante porque, siguen tomando los últimos análisis, no solamente del CELAM, de la CEPAL, incluso del último libro de Piketty, que hoy es el más relevante sobre este asunto, lo que vemos es que el origen de esa riqueza en Europa y en Estados Unidos no tiene las mismas condiciones que en Latinoamérica o Asia o cierto sector de Asia y África. Mientras que en Estados Unidos explican la concentración de capital proviene de la renta y de la herencia, en Latinoamérica proviene de la propiedad privada de la tierra concentrada. Esto es interesante para entender la categoría de pobre. ¿De qué pobre estamos hablando? ¿Por qué? Uno puede leer, por ejemplo, Charles Dickens. ¿Quién no ha leído Dickens y realmente no sintió la condición de explotación del trabajador devenido obrero en el siglo XIX? O los libros de Thompson, o mismo cuando Engels describe la situación de la clase obrera en Inglaterra. Es decir, ese trabajador campesino que es llevado a las ciudades
metido en la maquinaria industrial como el gran producto de la modernidad, en condiciones espantosas, es conmovedor. Ahora, ese trabajador devenido obrero, ¿es el mismo trabajador que tenemos en Latinoamérica? Lo que se ve con estos informes es que no, porque las condiciones de concentración del capital son distintas. Entonces, mientras ese trabajador en Europa, la lucha por la dignidad la llevaba adelante a través de las luchas por el salario, en Latinoamérica la condición es otra, porque en ese contexto de modo de producción industrial avanzado, es posible el aumento de salario. Porque hay plata, porque hay producción, porque hay alta productividad y hay posibilidades de trabajo. Pero el problema es que en el contexto latinoamericano, el modo de producción es otro. No tenemos una industria de alta productividad, sino una industria de muy baja productividad, porque tiene que ver con la exportación de los recursos naturales o de los servicios. Entonces, no hay dinero para aumentar los salarios. El problema no es el salario, sino el problema es cuáles son esas condiciones de trabajo. Y además estamos yendo hacia un mundo donde el trabajo está desapareciendo. Yo bajé en el aeropuerto de Phoenix, llamé un taxi Uber y no manejaba nadie el taxi. Me pasó, o sea, no es que lo leí en el periódico. 2 días después chocaron, me enteré, 2 taxis. Entonces, estamos asistiendo a un sistema donde el trabajo está desapareciendo y las condiciones son diferentes. Entonces, cuando hablamos de la pobreza o del pobre en Latinoamérica, no solamente habría que considerar esta opinión de algunos teóricos de ver la pobreza como consecuencia de la desigualdad, como una construcción social discursiva, por un lado, y por otro lado, ¿qué es un pobre? Porque el pobre, ¿y por qué la pobreza está ligada al mundo del trabajo? Bueno, porque en estas condiciones en las que vivimos, en este sistema, en esta modalidad de mercado, el pobre siempre es un trabajador, aunque no trabaje, aunque sea un desempleado. ¿Por qué? Porque su única posibilidad de sobrevivir hasta el día siguiente es trabajar. No vive de la renta. Entonces, siempre su condición es la de trabajador. El tema es en qué condiciones trabaja. Por eso cité a Dickens, porque no es el pobre trabajador que nosotros tenemos en Latinoamérica. No es el trabajador europeo. Y esto, por supuesto, lo vieron muchos de los grandes teólogos que hay acá, que iniciaron un nuevo modo de hacer teología en Latinoamérica, justamente distinguiendo estas cosas que estoy diciendo, que no son nuevas. Pero me parece interesante considerar entonces el pobre y el trabajador como algo que no puede separarse, el tema de la relación entre pobreza y desigualdad. Y por último, mencioné el tema de los populismos. Y esto también es importante porque justamente el populismo, hay un video, yo recomiendo mucho, incluso en mis clases en Estados Unidos, algunos están acá, las comenzaba con este video de una preciosa guatemalteca, muy bonita, muy rubia, muy espectacular, que en 15 minutos explica qué es el populismo. Y es genial, porque dice exactamente lo que la generalidad habla de los populismos. Entonces uno ve el video y queda muy contento, porque es corrupción, es gobiernos en países bananeros, países atrasados, ¿no? Entonces hay que escuchar eso, pero también entender esto que despectivamente se llama populismos, si uno lo quisiera explicar técnicamente, es justamente la eliminación de la mediación. O sea, lo que ocurre es que en este proceso de la República, lo que se elimina es la mediación de los partidos políticos y de las organizaciones sociales. Entonces, al eliminar la mediación, el pueblo, en un momento constituido como pueblo, articula demandas insatisfechas y puede poner o sacar un candidato. El tema es qué demandas articula. Puede articular demandas
que respondan a intereses individuales, entonces tendríamos un populismo de derecha, o puede articular demandas que respondan a necesidades colectivas, entonces tendríamos un populismo de izquierda. Entonces también es falso creer que todo populismo es de izquierda. Depende de las demandas que articule. Si articula demandas individuales o si articula intereses individuales o si articula necesidades colectivas. Y por otro lado, también pensar por qué desaparece esta mediación que es la política. Hannah Arendt, alguien citó hoy a Arendt, no me acuerdo si fue Gustavo Gutiérrez o el padre Scanone, pero ella habla de la palabra, un tema con el que empezó Gali hablando hoy, y Hannah Arendt dice, la política es palabra, repitiendo a Aristóteles. Aristóteles en la política dice, sin palabra, o se es un dios o se es un animal. Lo que hace al hombre ser hombre es la palabra. Y cuando no hay palabra, dice Arendt, hay violencia. Mientras hay palabra, hay debate, hay conflicto, hay discurso, hay adversario. Pero cuando se suspende la palabra, se cae en los totalitarismos y eso es violencia. Las organizaciones intermedias entre, no el Estado, porque también hay una confusión, confundir gobierno con Estado. Lo que cambian son los gobiernos, el Estado no cambia, estamos dentro de un Estado moderno, con un sistema capitalista, con un cierto modo de mercado más tendiente al liberalismo. Cambian los gobiernos. Pero cuando se elimina la mediación entre el pueblo y los gobiernos, que son los partidos políticos y las organizaciones sindicales, lo que ocurre es que se elimina la política, porque se elimina la palabra, porque el partido es el lugar de la palabra. ¿Y cómo surgen los partidos políticos? Y con esto termino. Los partidos políticos surgen en contextos industriales. Los partidos políticos modernos surgen a partir de la organización de los trabajadores en Estados Unidos y en Europa. Y esos trabajadores se organizan para llevar sus necesidades a modo de demanda al Estado, al gobierno, y por otro lado se organiza la patronal también con sus partidos para defender sus posiciones. Pero la posibilidad de que haya un espacio de palabra pública, de debate, que eso es un partido político, es que estos trabajadores estén juntos 8 horas en un espacio. Pero ¿qué pasa cuando ese modo de trabajo no existe? Cuando el mercado de trabajo es un mercado atomizado, donde uno no tiene contacto con otro trabajador que es su par. No hay palabra pública, no hay modo de organizarse, y eso es la desaparición de los partidos políticos. El Papa insiste en las organizaciones y los movimientos sociales, porque es necesario, porque a la falta del partido político, que era la mediación más civilizada, queda la violencia. Entonces, ¿de qué modo volver a armar un espacio para que el debate se organice y estas necesidades puedan expresarse a modo de demandas y ver de qué manera poder eliminar el sufrimiento, que es lo que nos interesa? Entonces, para cerrar, lo que quiero decir es que hay una pertinencia de la teología en la política. Hay muchos textos de Francisco donde hablan esto, no solamente de Francisco, los magisterios locales y también pontificio, de la doctrina social de la Iglesia. Hay un espacio y la función del teólogo en esto, a mi modo de ver, es justamente la de desacralizar aquellas posiciones que se entronan como necesarias y que finalmente son la condición de posibilidad de la pobreza y el sufrimiento. Gracias.